Ya está, pues. Vamos a platicar de computación cuántica. Aquí nos vamos a meter en problemas porque, bueno, ojalá. Tengo amigos físicos, ¿no? Sí, porque yo quise buscar poquito y dije, no, ahí muere, que Arturo explique. Y ahorita tenemos otra dinámica. Tenemos unos invitados ahí de alumnos de biomédica que vamos a ver qué tal porque la idea es que vamos a hacer algunas comparativas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría estamos pues familiarizados con lo que podría ser la parte de sistemas digitales, un poquito la computación con la que nosotros interactuamos diario y tratar de hacer los puentes para la parte de las computadoras cuánticas, aprovechando que el premio Nobel de este año, los dos, tanto el de física como el de, ¿cuál fue? Física y creo que de medicina, fueron dos IAs, ¿sí? Lo interesante de uno es que la IA fue la de AlphaFold, que habíamos platicado. De hecho, en el 2021-2022 yo le mandé un correo a todos los compañeros aquí que trabajan pues con cuestiones de molecular o con péptidos o cosas por el estilo, porque era interesante que se empezaron a trabajar con la estructura de la proteína, ¿no? Y a veces agregarlo en el artículo era interesante. Pero lo interesante de eso es que es un premio Nobel que gana Google. Compró a DeepMind, que fueron los creadores de AlphaFold, que se los puse, creo, Lo mencionó en microcontrolador. se los puse en clase cuando lo ganaron. Y es interesante porque es un premio Nobel que gana una empresa. Y ahorita que Microsoft sacó su nueva configuración de computadoras cuánticas, pues si esa computadora cuántica con las características de robustez que tiene, que ahorita vamos a platicar un poco de eso, es lo que dice, pues posiblemente va a volver a ser un premio Nobel. Entonces es interesante cómo Google ya tiene su premio Nobel, Microsoft puede ganar su premio Nobel y Amazon se está quedando dormido, ¿no? Y Apple. Bueno, y Apple. Pero pues Apple está bien atrás, ¿eh? Porque, por ejemplo, para la inteligencia artificial de Apple tuvo que recurrir a ChatGPT. Ni siquiera tiene sus propios desarrollos. Pero ahí lo interesante de eso es que, pues, ¿cómo, cómo afecta? Anteriormente los premios Nobel eran académicos. Y ahorita cómo la cuestión de dinero, pues está entrando durísimo a esa parte y la investigación, pues probablemente vaya a pasarse de ese lado, ¿no? Del lado de prácticamente del capital, ¿sí? Porque una de las características que tiene la inteligencia artificial es que, por ejemplo, si tú quieres entrenar a una IA, pues ocupas una supercomputadora. Si tienes un servidor aquí, si en Info lo tienen, pues le tienes que mandar un correíto al director y el director te tiene que decir qué onda y bla, 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 bla. Y cuando trabajas en Google, pues te dicen, hombre, ¿tú quieres hacer eso? Órale, hágalo, rápido. Y bueno, es algo que esos paralelismos son los que quería tocar, ¿no? ¿Escucharon platicar algo de Majorana, de lo que publicó Microsoft? Fue que crearon un nuevo micro, como un controlador, Un procesador cuántico, un procesador cuántico. donde nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros Intel i5, i7, i9, tenemos nuestros Razer 3, Razer 5, Razer 7. Pues bueno, esos son los que nosotros usualmente utilizamos, pero pues ya hay aparte una dirección en el área de la investigación que se está haciendo para desarrollar computadores cuánticos, ¿no? Y es bien interesante, sobre todo por las aplicaciones, y te recuerda como cuando teníamos la computadora y la computadora era del tamaño de una habitación. Pues bueno, todos hemos visto la imagen donde cae un crióstato así y la computadora cuántica, pero en realidad esa parte es más que nada para enfriarlo, porque tiene que estar en el cero absoluto, que son los 273. Lo que hace ratito le está diciendo a Ramón, porque si estamos como hablando de eso del tamaño y ya pues así jugando, le dije, no, pues que yo había visto pues en las imágenes que era incluso así como, no sé, una torre. Una torre dorada, ¿no? Prácticamente como si fuera una torre de la paroscopía o no sé, y tenía muchas capas y cables como entrelazados entre ellas, y así le dije, sí, es muy grande, le dije.
Sí, ahí lo interesante es que, bueno, para empezar, para tener esos efectos cuánticos, dependiendo la tecnología del procesador cuántico, ¿no? Porque hay de varios. Pero el más utilizado es el de superconductores. Que un superconductor básicamente, normalmente se utiliza el aluminio, que es un conductor, lo enfrían al grado que la resistencia al paso de corriente pues ya no existe, cero, y se generan ahí unos fenómenos interesantes, ¿no? Y esa parte dorada que baja es el crióstato, toda la parte para enfriar y tener esos efectos cuánticos. ¿Y para qué nos sirve una computadora cuántica? Pues, yo creo que primero, ¿qué es una computadora cuántica? Porque yo lo escuché, ¿no? Y cuando escuché cuántico, lo primero que pensé es en pseudociencia, ¿no? Porque la medicina cuántica, o sea, acá en el área de la salud, todo lo que le pones cuántico es algo que es falso, ¿no? Que es una chorrada. Y yo vi computación cuántica y dije, otra chorrada que no tiene nada que ver con cuántico. Y ya me puse a leer y dije, no, esto sí es cuántico de a de veras, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué es cuántico? ¿Qué lo hace cuántico? Para empezar, cuántico se escucha bien bravo, ¿no? Entonces, una característica, nosotros tenemos las computadoras normales y todos hemos oído hablar de bits y del código binario, ¿no? Entonces, lo interesante de la computación cuántica es que se tiene un bit mucho más complejo. ¿Qué quiere decir? Un bit es básicamente un encendido apagado. Lo que ustedes utilizan, el enchufe para prender y apagar un foco, básicamente es eso, ¿no? El punto aquí es que un bit, a diferencia de un bit clásico, un bit cuántico es mucho más complejo. Yo soy los qubits, ¿no? Los qubits. Aparte se escuchan perrísimo, los qubits. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, el qubit, en lugar de ser simplemente un encendido y apagado... Yo miré, más bien yo leí que pues a diferencia de un bit clásico, que pues ya conocemos que es 0 y 1, pues que podía mantener los dos al mismo tiempo, pues simultáneamente podía ser 0 y 1. Exactamente, eso se llama superposición y es una característica cuántica. Es decir... Como el gato. De hecho eso es básicamente, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del gato de Rödinger o Schrödinger, que en realidad Rödinger lo hizo para burlarse de la cuántica, decir, esto no tiene sentido, ¿no? Ya después surgieron algunas teorías exóticas que se siguen manteniendo en la física, pero siguen siendo ahí medio exóticas, de que hay una bifurcación en el universo, los universos paralelos, en un universo el gato está vivo, en otro está muerto. Pues aquí precisamente tiene la capacidad de superposición, donde puede ser 1, 0 o los dos estados al mismo tiempo y con una magnitud de ese estado. Es decir, si nosotros tenemos un apagador, o encendemos o apagado, ¿no? Entonces lo podemos ver simplemente como que para arriba está encendido, para abajo está apagado, 0, 1. Pues si ustedes agarran un qubit, todos hemos visto los focos inteligentes que le pueden poner encendido o apagado, o le pueden poner colores, ¿no? Entonces, bueno, imagínense que es ese círculo donde tú lo puedes encender o apagar, pero aparte le puedes poner rojo, amarillo, bla, 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 bla. Entonces tienes un círculo, entonces tienes una dimensión más. Hace mucho yo tomé un cursito de matemáticas porque pues yo trabajo con arquitecturas de sistemas digitales, sobre todo en la maestría, y vi un cursito, ¿no? Y era como la parte matemática. Y pues lo voy a tomar porque a lo mejor pues ahí sí programas va a estar interesante. No, pues es un show, ¿no? Porque en el clásico es 0 y 1, y en esta parte de tener ese círculo que puede ser cualquiera, en realidad puede ser también número imaginario. Entonces es una esfera. Entonces el bit clásico puede ser 0 y 1, y el bit cuántico puede ser infinito número de estados, ¿no? Entonces dices, bueno, si puede ser cualquiera, ¿qué caso tiene? Pues esa característica es la que te ayuda a hacer cálculos muy complejos y muy rápidos, ¿sí? Entonces, pero a final de cuentas, hay un 1 y hay un 0, ¿no? Es decir, entonces cuando tú, en la cuántica se maneja mucho el término, lo observas y se modifica, ¿no? En realidad lo mides, no es observar, porque no siempre estamos hablando de fotones. Nosotros si lo queremos ver como observar, pues estamos hablando de luz en el ojo, pero en realidad hablan de la medición. Y un qubit, pues cualquier cosa lo puede perturbar y lo puede colapsar a su estado. Entonces, una de las características que tiene es que, aparte de estar a menos 273 grados centígrados, otra característica que tiene es que tiene que estar al vacío y no tiene que estar en contacto con nadie. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, que es como súper inestable y que no puedes mantenerlo
estable como para poder ya fabricarlo para que todos tengamos nuestra computadora. Ajá. Super cuántica para abrir Word cuántico. Bueno, para empezar, TikTok cuántico. TikTok cuántico. Uf, se escucha del futuro. Pero ahí sí tengo así como, bueno, primero antes de que se me haga la duda de eso, de los cálculos que estaba diciendo, yo también estaba leyendo que vi algo así que los qubits que, como dijo usted ahorita, que eran para calcular, o sea, muchísimas más veces rápido de lo que lo haría un bit normal, miré que se puede tomar como, no sé cómo funciona la verdad, pero así decía que pudiera agarrar qubits de otro, como de otro lugar o no sé, de otro segmento para trabajar en conjunto pues y sacar, me decía sacar cuentas más rápidos en paralelo, decía, y no. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, matemáticamente, de hecho, utilizan una, ¿cómo se le llama? Una sintaxis que le llaman de Dirac, donde tú, por ejemplo, puedes tener 0 y 1, pero también puedes tener tanto el estado para acá, que sería alfa 1, o algunos lo manejan como, bueno, alfa y alfa 2 para el otro lado, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, sí puedes hacer operaciones más rápidas porque es como decir, bueno, quiero buscar una receta de un libro, ¿no? Entonces tú, pues, un ordenador empieza a buscar letra por letra hasta que lo encuentra, ¿no? Es lo que hacemos nosotros con el control F y le ponemos buscar, enter, y ya nos manda las páginas que nosotros queremos. En el caso de como un qubit tiene superposición, pues ahí tú puedes aprovechar ese estado para poder hacer muchas operaciones a la vez, ¿no? Y una de las cosas que más afectan son, por ejemplo, las cuestiones de criptografía, ¿sí? Todas las contraseñas y todo eso. De hecho, ahorita hay mucha gente que está acumulando datos que tienen contraseña, que no los pueden abrir ahorita porque ahorita normalmente se utilizan algunas como RCA, que no son computables con los ordenadores clásicos, que tendrías que durar millones de años, pero eventualmente cuando tengamos una supercomputadora con varios millones de qubits, pues eso lo puede romper en horas. ¿Sí me explico? Entonces tiene un montón de información. Seguramente si ustedes subieron un zip ahí encriptado, posiblemente ahí esa gente está juntando cosas, porque eventualmente, posiblemente en 10, 20, 30, 50 años, esa información todavía sigue siendo valiosa, ¿no? Para la gente que invierte en criptomonedas y todo eso, los debería poner nerviosos. Yo también había leído que el problema son el que va a descifrar las contraseñas pues de volada si se llega a aplicar. Y imagínate acá las del gobierno, las de los bancos y todas las podía desencriptar en unas horitas. Uno que a quién le importa ver ahí tus correos electrónicos, ¿no? Las fotos con tu novia, pero hay gente que sí tiene cosas interesantes, ¿no? Sí tiene ahí algunas cuestiones que sí deben de ser cuidadas. Otra cosa que yo veía de cuántico en lo de la computadora es que también, me parece increíble, pero que también aplica lo del entrelazamiento cuántico, ¿no? Ah, también sí. aplica en la computación cuántica. Y son cosas que las lees y dices, pues entiendo, ¿no? Pero imaginarte cómo pasa, o sea, cómo dos qubits serían entrelazados cuánticamente, es como, yo no puedo. De hecho, es de los términos que son como más controversiales. Y Einstein, por ejemplo, era enemigo de eso. O sea, porque pues Einstein, ¿qué decía? Con la relatividad decía, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, si tú tienes dos partículas separadas y de repente modificas una y la otra colapsa, pues dices, están viajando información, ¿no? Más rápido que la velocidad de la luz. Y dice, eso no puede ser. Entonces, era como una campaña de decir, es que eso no puede ser. Pero la realidad es que no hay nada de lo que viaje. En realidad no viaja información. Simplemente es una consecuencia de la medición. Y ese tipo de cosas tiene aplicaciones. Por ejemplo, lo utilizan mucho para enviar mensajes encriptados y que tú, por ejemplo, tienes el qubit, lo pones en un estado, pero ese estado está en superposición y solamente lo puedes ver cuánto mide en cuanto haces la medición y lo desencriptas. Entonces comparan si los qubits coinciden. Si no llegara a coincidir, quiere decir que alguien lo perturbó, es decir, lo pudieron haber leído previamente. Entonces se basan en ese tipo de cuestiones como para proteger datos, ¿no? Y ya hay equipos, ¿no? Ya hay equipos. Sí, pero es sorprendente, ¿no? O sea que, pues sí, como le decía Einstein, algo así como que fantasmal, ¿no? Acción fantasmal o algo así le decía como en burla.
Pero pues eso sí pasa, pues o sea, tú puedes tener dos cosas separadas así, inclusive en broma decían uno en la Tierra y uno en la Luna, y cuando tú determinas el otro automáticamente se determina opuesto. Sí, no, Entonces, del otro lado del universo decían incluso, ¿no? exacto, dices, pues ¿cómo es posible? Pero pues quién sabe, ¿cómo es posible? No, pues fantasmas. ¿Qué les iba a decir? Pero sí está demostrado, pues. Sí. Es que de hecho es interesante cómo ese tipo de fenómenos primero se observaron y luego se tratan de describir a través de las matemáticas, ¿no? Que es lo que sucede normalmente. Y ahí es bien interesante porque incluso entran, de repente hasta le meten, por ejemplo, en el caso del entrelazamiento cuántico, han llegado al grado de decir, ¿y si no hay libre albedrío? Si en realidad tú no estás eligiendo qué es lo que estás midiendo y ya está intrínseco en la medición y ya, ¿no? Ya se meten con cosas que la verdad muchos físicos en realidad no concuerdan con eso. Pero se han hecho, eventualmente se va puliendo y sí se entiende, ¿no? Obviamente que al momento de entender todos esos fenómenos, siendo reduccionistas, es decir, tratando de hacerlo digerible, fácil y todo eso, pues tienes que quitar algunas cuestiones que sí son importantes, pero para digerirlos, pues tenemos que decir, no, pues tú lo lees y el otro colapsa y hay información de por medio, pero no, la realidad es que no, es como lo de la doble rendija, ¿no? En realidad, pues no es que, o la luz, que no es que se comporte como onda y partículas, simplemente, posiblemente es otra cosa, ¿no? Y ahí son muchas probabilidades, a diferencia de la clásica que tú dices, avientas una pelota y sabes dónde vas a caer, acá son más probabilidades. Por ejemplo, en el caso del fotón, pues maneja una amplitud de probabilidad y dependiendo de esa amplitud de probabilidad, donde lo mides, se mantiene y ya son los efectos que generan como onda o como partícula, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso con los qubits? No sé. Antes de seguir avanzando, o sea, creo que... Quiero ir al baño. Quiero ir al baño. Tenemos la discusión con Yamil. Yo tenía entendido que la computación cuántica ya existía, ¿no? O sea, ya era una realidad. Solo que ahorita se hizo como una modificación, fue un avance, ¿no? Pero, o sea, en sí la computación cuántica ya existía. Sí, fíjate que justamente ese tema que estás tocando es bien interesante. ¿Por qué? Y me pasa cuando trabajo con los físicos. Por ejemplo, alguna vez yo platicando con un amigo que es físico, le comenté que tenía un amigo que su hermana trabajaba con encriptación cuántica y me dice, eso no existe, ¿no? Y de repente pues yo ya tengo rato, por ejemplo, justamente cuando me metí al curso de computación cuántica, pero era más como matemático, como análisis matemático, una de las características que dijo es que yo no me voy a meter en problemas físicos, yo no me voy a meter si los computadores cuánticos existen o no, porque hay gente que dice que es imposible. O sea, hay gente que dice eso no se va a poder, ¿no? Eso te estoy hablando hace como 2 años. Pero pues ahorita tú ves y siempre está esa duda, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablando de que Microsoft saca, supongo que te refieres a ese, el Majorana, pues sale, ¿no? Que el nuevo estado de la materia y que cosas así, que es bien interesante, la verdad, el background que tienen. Pero cuando leen el artículo dice, aquí ni siquiera está diciendo eso, ¿no? Está diciendo que está haciendo una medición de pares, de una paridad para ver si la medición es correcta, si los qubits son ceros o 1. Porque salió una publicación en Nature, ¿no? Sí, en Nature. O sea, no solo salió a decirlo en los medios, sino que lo publicaron. Sí, pero una cosa es... Campo del Nobel. Pues yo pienso, o sea, si realmente es lo que te están vendiendo, yo no dudo. Y es uno de los temas que por eso me interesaba, pues, por cierto, eres muy crítico del capitalismo, ¿no? Pero cómo se está metiendo en la parte académica. Y uno dice, pues hay algo ahí, ¿no? Y me recuerda mucho cuando grabamos lo de la Guerra Fría, que creo que nunca pasó, ¿verdad? Creo que se borró ese episodio. No me acuerdo. Pues como en ese momento iban para estar a la luna, para entrar a la luna. Y eso lo vemos con la inteligencia artificial. O sea, vemos que están, pero peleándose duro. O sea, de repente China saca DeepSeek, tumba la bolsa. Ya después se dieron cuenta que hay que pasa eso, ¿no? Ya después de que lo lees ahí con pincitas, dices, bueno. Para ese tema sí se necesita mucho músculo, ¿no? O sea, se ocupa mucho dinero porque mientras mejores procesadores tengas, mientras más... Ahí sí se va a ir del lado del capital. Exactamente, es que ahí el capital sí marca diferencia porque te da más poder de
de comprar, pues. Sí, o sea, ya se está haciendo algo que requiere mucho dinero, ¿no? Y en la computación cuántica pasa eso. Porque sí hay algo, pues, o sea, sí le están invirtiendo mucho dinero. Y en el caso de Majorana, pues sí publican un artículo, pero en realidad el artículo no publican el procesador cuántico, sino que publican ahí unas cuestiones de características que tienen esos qubits de paridad. Y estaba viendo una persona que le hizo un review y que dice, o sea, vemos, ¿sabes? Sí, yo he leído varios gente de ciencia que critican que eso realmente está vendiendo un poco de humo ahí Microsoft. Sí, y ¿por qué? Porque aparte también pasa lo de DeepSeek, ¿no? O sea, es interesante cómo vendes eso y de repente pones a temblar a todo mundo y luego ya después de que lo revisan, ya las bolsas se recuperan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están manejando mucho dinero. Y eso ha pasado siempre en la computación cuántica, ¿eh? De repente dicen, tengo la supremacía cuántica, es decir, no, pues ya puedo hacer cálculos que un computador clásico dura millones, no, ya ahora con mi computador dura horas, ¿no? Y luego de repente ya que lo checan dicen, bueno, no eran 2 millones, eran 2 días, ¿no? Pero de todos modos lo hago más rápido. Pero sí hacen mucho hype, o sea, sí hacen mucho hype. Pero ¿qué es lo que propone Microsoft? Microsoft propone pues una configuración. Uno de los principales problemas que habíamos comentado de los qubits es que los qubits son muy sensibles a todo, ¿no? A todo. Entonces, hace casi 100 años, Ettore Majorana propone unos fermiones de Majorana, que son una especie de partícula, de hecho creo que la llaman cuasipartícula, donde ellos son su misma antipartícula. Y aquí, por ejemplo, hacen unos hilos de semiconductores que los juntan con unos conductores y generan 2 fermiones de Majorana que se separan. Lo interesante de eso es que hay una especie como de redundancia. Entonces, cuando tú perturbas un qubit, no se ve perturbado. Entonces, hay una especie como de protección entre uno y otro. Es decir, la única manera de perturbarlos es perturbándolos a los dos, o sea, con una perturbación mucho mayor. Entonces hacen qubits muy robustos. Porque el pleito en la computación cuántica es una cosa es tener un qubit y otra cosa es tener un qubit real. Es decir, que su medición sea confiable, que le llaman qubit lógico, que anda alrededor de 10,000 qubits para tener un qubit lógico. ¿Por qué? Porque como son tan sensibles a errores, lo que sucede ahí es que o hacen redundancia, es decir, tienen que hacer corrección o activa o pasiva, ¿no? Una es a través de algoritmos mientras están midiendo y tratar de corregir conforme estás haciendo los cálculos, y la otra es a través de pasiva, hace redundancia. O sea, tienes 10,000 qubits para tener un qubit lógico. O en el caso de Majorana, lo interesante, que son de bien poquitos bits ese microprocesador, pero lo importante es que esos 8 bits son bien robustos, pues es que hacen esa configuración, ¿no? Y está interesante porque al final de cuentas era una partícula teórica. Ni siquiera se sabía, ¿no? Y aquí pues la logran implementar, pero igual está en vemos, ¿no? Vemos qué tan robusto es, vemos qué tan cierto es, porque pasa mucho en física. O sea, en física está así como... Están como... Pues es frontera, ¿no? Es frontera. Pero sí, o sea, esto podría dar pie a empezar a hacer computadores que ya su nivel de cómputo cuántico pues sea significativo, ¿no? Porque ahorita es anecdótico. De hecho, ustedes se pueden meter ahí a tanto como Google, Microsoft y ¿quién más? Y IBM tienen sus plataformas de alto nivel para que ustedes programen ahí. Por ejemplo, Microsoft tiene una que se llama Q#, así como C#, donde tú programas y se traduce a un computador cuántico y ya, pues se supone que te da datos. Pero la realidad es que ahorita son simplemente anecdóticos, ¿no? Estamos como en el caso donde teníamos una computadora del tamaño de un salón, de un laboratorio. Sí, igual yo venía con ese, no sé si es como pensamiento pesimista del hecho de que hace años que ya se viene presentando la computación cuántica, pero no se ha hecho nada, o sea, no hay como, ha habido un avance, ¿no? Entonces, esta vez también vieron el hype, ¿no? De que algo nuevo, va a haber nuevos procesamientos, más operaciones, y al momento
Nada. O sea, Pero la siento yo. pregunta es, ¿qué esperas? Ajá, es lo que yo digo, o sea, tipo, se espera mucho y hace ya muchos años que no se ha logrado como el salto que se espera y, ya llegó esta nueva tecnología, ahora sí ya viene el salto. No, siempre no. Pero ahí la Vamos pregunta avanzando. sería, ¿qué esperas? O sea, ¿qué esperan de lo que han visto, de lo que han escuchado, de lo que les aparece en TikTok? ¿Qué se espera de la computación cuántica? Por lo que se ha visto, lo de los procesamientos, lo de las criptos, Ajá. lo, Bueno, lo que se... de la criptografía, sí, ¿no? sí, Más bien. la criptografía y sobre lo de las moléculas, Ah, esa separación de moléculas, ese Es tipo de cosas. otra interesante que yo leí de eso, que la habían estado utilizando como para descubrir fármacos y ese tipo de cosas, pues, y ahí entra como lo que dijo ahorita de que por qué todos no tenemos una computadora cuántica, pero igual también estuve viendo que pues una computadora cuántica no, como decía, que no puede como leer código de una computadora normal, ¿no? Incluso no sé qué tan real sea, pues así de videos que intentan como correr hasta incluso un juego así como conocido de una computadora que podemos ver en una computadora normal, lo intentan correr una computadora cuántica e incluso da un gráfico así peor que... yo creo que eso es fake, ¿eh? Porque no es tan fácil como migrar de una cosa a otra. Para empezar, cuando uno juega, y lo hemos platicado un poquito en clase, ¿no? De la GPU, en realidad la GPU lo único que hace son cálculos bien simples. Tienes muchos procesadores muy simples. Y básicamente lo que haces ahí es calcular triángulos rectángulos, las trayectorias de las balas. Si se acuerdan, cuando jugábamos Mario 64 eran polígonos ahí que se estaban moviendo. Entonces son cálculos muy sencillos, muchos y en paralelo, por eso las GPUs, pero muy sencillos. En el caso de la cuántica, no nos va a servir una cosa para otra. No sé si después, porque no sé si después, o sea, yo creo que es muy difícil futurear con este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, le salió la parte biomédica, ¿no? Y precisamente lo de AlphaFold. Yo alguna vez te llegué a decir, mira, cuando platicamos de AlphaFold, incluso antes de que ganara el Nobel, yo lo que les decía, esos amigos ahorita están trabajando con las farmacéuticas. O sea, si ya predijeron una proteína, pues ellos ya ahorita deben de estar trabajando con la IA, con interacción de proteínas. Pero, ¿qué pasa con AlphaFold? AlphaFold, cuando lo entrenan para hacer la predicción bueno, rápidamente, AlphaFold, lo que tú le pasas es una secuencia de aminoácidos, grosso modo, y ellos predicen el plegamiento de la proteína, que no es trivial. ¿Sí me explico? No es trivial. De hecho, para saber tú la forma de la morfología de tu molécula, que es lo que importa, porque en las moléculas la morfología la morfología es lo que genera su funcionalidad, pues se utilizaban técnicas muy complicadas como cristalografía de rayos X o resonancia magnética nuclear, que de hecho creo que la cristalografía de rayos X fue un Nobel, pero ocupas un superlaboratorio que seguramente en México ni hay, ¿no? El punto es que ellos con una IA, pues lograron tener el mismo porcentaje de eficacia que lo que generaba este tipo de técnicas complejísimas y carísimas. Entonces, ese problema lo resolvieron. Pero ¿qué pasa? Tú no le puedes meter una molécula nueva que te saques de la axila, pues. O sea, la realidad es que no, porque ellos trabajan con herencias. O sea, dentro de su dataset, pues ellos trabajan con herencias y de hecho tú cuando ves la morfología te dan colores y esos colores son la probabilidad, qué tan seguro está de que esa morfología sea la correcta. Entonces, si tú de repente le avientas una secuencia de aminoácidos que no existe o que no se entrenó en la base de datos, puede inferirla, ¿no? Pero a lo mejor no va a ser tan precisa. En el caso de la computación cuántica, no lo estás infiriendo, porque al final de cuentas, esos plegamientos, esa bioquímica, esa morfología, pues es muy físico-química, ¿sí? Son enlaces, son detalles que la computación cuántica sí puede simular porque el mismo cómputo o las mismas operaciones, pues son de la misma naturaleza, entonces se le facilita mucho. Entonces, para las cuestiones de farmacología, o sea, por ejemplo, esos problemas que tenemos, y eso ya se está resolviendo, ¿no? Lo que nosotros conocemos por resistencia a los antibióticos, pues bueno, gracias a la IA se empezaron a buscar moléculas y mira, esto que servía a lo mejor para quitar dolores de cabeza tiene la misma morfología y
Y esa morfología lo que genera es que pues también funciona como un antibiótico, ¿sí? Entonces se dan cuenta que hay moléculas parecidas que eventualmente funcionan. Yo pienso que falta muy poco para que ya la resistencia a los antibióticos no sea un problema, ¿eh? Y con la computación cuántica eso se va a ir para arriba, porque ya tú puedes trabajar con esas interacciones. Si ahorita se soltara una pandemia, yo estoy altamente seguro que ya no va a ser la salida una vacuna. Ya va a ser más buscar una molécula que tenga la capacidad de contrarrestar ese tipo de problemas, porque ya hay esas herramientas de inteligencia artificial. Un antiviral en vez de una vacuna. Claro, sí, yo pienso que sí. De hecho, cuando fue COVID, o sea, por ejemplo, el CERN prestó todo su poder de cómputo, lo liberó para que pudieran hacer simulaciones de ese tipo. Pero cuando pasó eso, pues no estaba AlphaFold, por ejemplo. Las IAs no estaban a ese nivel. Entonces, yo creo que si ahorita hubiera que mutara, por ejemplo, el COVID y que se hiciera más fuerte y que nos tuviéramos que guardar, obviamente hubiera gente trabajando en la vacuna porque, pues bueno, aceleró, por ejemplo, la vacuna de RNA, pero yo creo que la salida sería más bien un fármaco, un antiviral, que una vacuna. Uy, así los conspiranoicos se van a poner bien arriba, ¿no? Porque ahora sí van a liberar las farmacéuticas un nuevo virus para venderte el antiviral. Uy, no, ni les des ideas, pero sí, o sea, vamos a tener medicina cuántica real. Ahora sí va a ser medicina cuántica real. No como la de Deepak Chopra. Exactamente. Y ahí sí tú, por ejemplo, no vas a depender de esa base de datos y de esa herencia que se generó en mutaciones, en todo eso, para tener una morfología, sino que ahí sí, pues posiblemente puedan tener, oye, tengo esta molécula, ¿cuál interactúa con esa molécula? ¿No? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué características debe de tener? Y como son operaciones, pues son en el mundo cuántico, pues bueno, tienen más posibilidades de encontrar esas soluciones que a una computadora convencional le costaría mucho trabajo. ¿Cómo ven? Yo igual ahorita con lo que dijo de eso de los laboratorios, yo digo que también por eso se va del lado del capital esto, más porque, pues como lo dijo usted, pues igual puede suplir lo que haría, por ejemplo, un laboratorio que no puede tener México, de lo avanzado, de lo caro que sea, pues ya otros lugares pues ya pueden invertir más como en una inteligencia artificial que se dedique a hacer lo que esto tardaría más y aparte sería más caro. Sí, porque te ahorras dinero. O sea, a final de cuentas, hacer la predicción de la morfología de la proteína a través de una secuencia de aminoácidos, pues te ahorras el laboratorio, el tiempo, todo. Sí, o sea, a mí me gustaría saber en qué anda ahorita DeepMind con AlphaFold 3, que yo pienso que ya está en otro nivel de interacciones, ¿no? Que alguna vez lo platicamos. O sea, estos amigos ya deben de estar en otro rollo, porque ya eso ya lo resolvieron desde hace pues yo les mandé el correo, no me acuerdo si en el 2022. Ahí me estaba revisando y me salió el correo que le mandé a todos los de la universidad que trabajan más o menos con eso, porque lo empezaron a meter en las bases de datos bien rápido, pues, porque fue Sí, me dijo, ese es el futuro. Dije, voy a comprar unas acciones. Y ya vi que Google lo había comprado. Y dices, no, pues no. Pero sí, o sea, pues tan solo con DeepSeek nos dimos cuenta que ahí también está la pelea de las empresas, porque ahí está el dinero, ¿no? Lo que antes fue el internet, la tecnología, las redes sociales, pues ahora es la IA y el futuro posiblemente sea la computación cuántica. Por eso Microsoft tiene Majorana, Amazon tiene Ocelot. De hecho, Ocelot está todavía en tranqui. Microsoft tiene Willow y IBM pues ya tiene rato IBM, ¿no? Entonces todos ya tienen ahí sus procesadores, algunos con diferentes tecnologías, pero casi todos enfocados en las cuestiones de semiconductores, ¿no? Porque hay unos qubits ahí raros, hay unos que se hacen con puntos cuánticos de silicio, hay otros que se hacen aislando átomos, pero los más utilizados son los semiconductores, que hacen una especie de circuito LC para hacer resonancia y poderlos colocar en estados que nosotros queremos y podemos colocar y poder leerlos, ¿no? Que son las características que debe tener un qubit. O sea, tú lo puedes manipular, tú lo debes de poder manipular para ponerlo en 0 y 1, tú lo debes de leer. La coherencia, ¿qué quiere decir? Pues cuánto tiempo ese qubit es válido en su medición, ¿no? Porque todo le afecta. O sea, todo le afecta.
tanto tiene que estar en vacío, frío. Entonces, normalmente no es así de que, prendo, así como nosotros prendemos la compu y ahí el microprocesador está funcionando todo el tiempo. No, los qubits tienen tiempo funcionando y después ocurren problemas, ¿no? Y deben de cumplir con esas características para ser funcionales. Sigo con la misma idea, ¿no? De que, pues, esperar a que, pues, que se haga algo, ¿no? No quedarnos con solo la pura emoción. Y también no había pensado en eso de que antes, tipo, los Nobel los ganaban una persona, un descubrimiento, un trabajo que hacían, ¿no? Después se empezó como esa queja de que eran un grupo de personas, eran investigadores, que fue más grande. Y ahora ya no es un laboratorio, ya es un grupo de personas, ahora son empresas que ya están metiendo el dinero para poder hacer esos logros. Así que yo creo que sí va a haber puede que ya haya ese cambio, que era lo que lo limitaba, era el dinero, pues la falta de capital. Ahora ya no va a ser como una imposibilidad. Fíjate que ahí no sé porque, por ejemplo, es que ahí es interesante. Bueno, estás manejando dos cosas, ¿no? Una es la importancia de la ciencia básica. Como, por ejemplo, le están metiendo un dinero y ¿para qué sirven ahorita? Pues para nada, ¿no? Pero, ¿cuál fue el mayor descubrimiento de los humanos modernos? Pues el transistor, ¿no? ¿Y el transistor qué hacía antes? Nada. O sea, muchas veces ese tipo de cosas pasan a ser anecdóticos. Y luego ya las computadoras perforadas. ¿Y para qué te servían? Pues para nada, ni para procesador de texto. O sea, para que unos ñoños ahí se pusieran a hacer cálculos y, mira, sí me dio, ¿no? Tarjetas perforadas. Y luego ya empezaron a tener computadoras hasta que ya empezó a tener una interfaz, ya empezó a tener una interfaz gráfica más amigable, se empezó a democratizar. La computación cuántica no creo que llegue a eso. Para empezar, ni siquiera necesitamos... Y, pues con mi amigo que platicaba me decía, es un problema tenerlo en la casa. Ni siquiera lo vas a tener en la casa. No ocupas tenerlo en la casa. De hecho, los PlayStation, ¿a dónde van a migrar? O sea, cada vez se necesitan menos, ¿no? Y cada vez está migrando a la nube. Exactamente. O sea, cada vez ya metes un juego y ya no trae nada, es el puro disco, ¿no? Todo va y se... No, pero ahí estabas haciendo todavía si tienes el físico, te estabas haciendo tu procesado ahí en local. No, pero digo que ya ahorita tú metes un juego y ya lo que haces es inmediatamente... Sí, O sea, ya compras discos vacíos con una clave. Y eso, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Había dicho yo de innecesariamente, lo he visto más en la Nintendo Switch. Te venden la caja y todo del disco y tú la abres y es un código nada más. Exacto, o sea, ya el disco ya es para que los viejitos sientan que lo tienes, pero en realidad ya no tienes el juego porque ese disco ya no trae como la nada. gente que tiene los viniles, ¿no? Más bien o sea, escuchan bien. Pero eso sí traen, o sea, si un día quiebra Microsoft o lo que sea, tú tienes tu vinil. Pero, por ejemplo, yo ahorita, si yo tengo mi juego de Xbox, aunque tenga el disco, si la nube de Xbox deja de funcionar, yo ya no puedo poner mi jueguito y jugarlo. Que antes sí podías con el Nintendo, ¿no? Ajá. O sea, yo sí podía agarrarme ahorita un Nintendo y jugar la cartucho como si nada. Ya ahorita no, porque todo lo tienen ellos en la nube, pues. Pero entonces ya no vamos a tener mi laptop cuántica. No, ¿para qué? Seguramente todo va a migrar. Va a existir el Word cuántico. Ya que mete cuántico para... Yo en lo personal creo que todo va a migrar a la nube. O sea, por ejemplo, si tú por ejemplo tienes... ¿Nosotros cómo programamos? En Google Colab. Es lo que nos había explicado usted, que prácticamente pues no es como que está... O igual hay plataformas que no estamos programando con nuestra computadora, ¿no? Estamos agarrando un procesador de la nube y ya él se encarga de procesar lo que hagamos en la... Y a veces es más eficiente porque, por ejemplo, ellos los tienen bajo tierra, en lugares muy fríos, ocupan menos refrigeración, incluso hasta es más amigable con el ambiente, ¿sí? Y a lo mejor ellos compran de a montón, tú ya pagas una mensualidad, no tienes que estar cambiando la compu cada 5 años. Y la computación, yo insisto, ¿no? Yo también, todo el mundo dice, pues no, en realidad, ¿para qué lo quieres? O sea, van a ser para cosas muy específicas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque es muy difícil futurear con ese tipo de cosas, pero la realidad es que yo creo que no va a haber la necesidad de tenerlo en casa para empezar, porque si tú corres algo, pues mejor córrelo en la nube, ¿sí? Donde vas a tener lugares como más controlados, porque eso es el problema de ese tipo de cálculos, de que el hardware, la parte física, es muy compleja, ¿no? Es muy compleja. Ojalá que no se ocupara el crióstato, que en lugar de eso, pues hubiera un semiconductor a temperatura ambiente. Pues ahí ya la rompen, ¿no?
porque ya se evitarían el problema. Pero si la de nosotros, o sea, ponemos el juego y los ventiladores empiezan a echar lumbre y tienes que prender el aire acondicionado, ahora imagínense eso, ¿no? La realidad es que tienen que estar en condiciones muy, muy, muy controladas. Pero eventualmente yo creo que va a pasar, ¿no? Va a pasar, va a empezar a aportar, porque se ve que incluso en los gobiernos se están metiendo, ¿no? O sea, si tú ves algunos avances, China, sobre todo China trabaja más con transmisión de información a través de esas tecnologías. No tanto procesadores, pero también, o sea, no me acuerdo si Alibaba o creo que Alibaba tiene su área de tecnología o sea, están viendo que ahí va a haber cosas, ¿no? Para empezar, para desencriptar, o sea, a final de cuentas hay hackeos masivos a gobiernos, ¿no? Entonces, si tú puedes romper ese tipo de cosas, pues es un plus, ¿no? Entonces, pues hay algo que ahí se está trabajando, ¿no? Los cálculos están, solo que la tecnología pues apenas es. Sí, de hecho una cosa es la matemática y otra cosa es la física y otra cosa es la parte ingenieril para implementarlo, ¿no? Que son 3 cosas diferentes y las 3 cosas y todos se tiran contra todos. Todos se tiran contra todos. Pero bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver con el tiempo qué tan robusto y qué tan fiable y qué tan creíble es la parte de Majorana que la verdad levantó mucho ruidito porque que el nuevo estado de la materia y que no sé qué. Pero sí, la verdad sí es interesante porque eran unas partículas que eran teóricas y que se hicieron hace 100 años y yo ya había visto anteriormente que se estaban trabajando con ellas, o sea, le estoy hablando de hace 2 años, yo vi una entrevista donde una profesora decía que era otra manera de hacer qubits, y pues bueno, y ahorita ya lo sacaron, lo cual habla que podría tener futuro, ¿no? Y sobre todo que pues Microsoft no le invierte a cualquier cosa. Además le sobra para invertir. Sí. Si se equivoca, no le pasa nada. Pero bueno, pues vamos a ver en qué termina. Muchas gracias por acompañarnos. Por invitarnos. Conocer las promesas que nos espera la computación cuántica. Como dice, a ver si cumplen, ¿no? Si cumplen. Va.